Dios los bendiga, bienvenidos a nuestra red. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Suba Orquídeas en Bogotá, Colombia, quiere invitarte a sus reuniones en la calle 157A, número 98A28, los días martes y viernes, 6 de la tarde, domingos, 9 de la mañana. Para mayor información, teléfonos 780-6102, 320-877-9521. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Tu amor está sanando. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Una vez más sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Es una grande bendición podernos reunir todos como iglesia, como pueblo de Dios, tener la libertad para hacerlo, tener la libertad para estar allí, porque como lo mencionaba hace unos momentos nuestra hermana Rosa, en muchos lugares de la tierra hay personas que pueden tener el deseo, pero la situación de su país, la situación política, la situación de seguridad no les permite tener la libertad para congregarse, no les permite tener la libertad para reunirse. Así que nosotros que tenemos esa oportunidad, aprovechémosla al máximo, disfrutemos este momento en la casa de Dios y permitamos sobre todo que la palabra de Dios haga la obra en nuestros corazones, en nuestra vida. Si nosotros permitimos que la palabra de Dios haga su obra en nosotros, nuestra vida va a ser muy bendecida, va a ser muy edificada, porque muchas de las promesas que nosotros tal vez en ocasiones reclamamos delante de Dios no han venido a nuestra vida por una cosa, porque no estamos cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer y cumplir. Pero si nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra vida para cumplir esa palabra a cabalidad, veremos los cielos abiertos sobre nosotros y la bendición de Dios abundante en nuestras vidas. Hermanos, quisiera que me acompañaran en oración, por favor. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga a través de su palabra, que en esta mañana nos hable, que Él sea quien ministre a nuestros corazones de una manera especial. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por estar en este lugar, Señor. Padre, yo sé que tu presencia se ha manifestado. Sé, Dios, que tu presencia se ha movido. Sé, Dios del cielo, que tú has estado con nosotros, Dios. Yo quiero rogar ahora que vamos a estudiar tu palabra, que por favor nos bendigas, que por favor seas tú, Señor, quien nos edifique, Padre bendito. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Habla lo profundo de nuestra alma. Permite que nosotros podamos glorificar, exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Que la palabra, Señor, corra en este lugar. Que bendiga nuestras vidas, que edifique nuestro espíritu, que edifique nuestra alma, Señor. Padre, permítenos ser llenos, edificados, instruidos, Señor, guiados en tu palabra. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano, en esta mañana. Y hoy quisiera hablar de un tema muy propicio a este mes. No sé si todos estamos conscientes de que en este mes estábamos, el día de ayer precisamente, teníamos como obra del Movimiento Misionero Mundial el Día Mundial de las Misiones. Y quise traer en esta mañana un mensaje relacionado a eso, a la parte misionera, una labor misionera, una labor muy importante dentro de la iglesia de Dios. La iglesia se ha formado a través del trabajo misionero. La iglesia que hoy se ha esparcido por todo el mundo, se ha esparcido a través del trabajo misionero. Hoy nosotros conocemos la palabra de Dios porque hubo alguien que un día decidió hacer ese trabajo misionero, esa labor misionera, y fue a predicar la palabra de Dios donde habían personas que no conocían de ese evangelio, donde había personas que no conocían de esa palabra. ¿Quién es un misionero? ¿Cuál es la labor misionera? ¿Qué es lo que hace el misionero? Pues el misionero o los misioneros son ese grupo de personas
que han elegido la muerte en lugar de negar a Cristo. Son ese grupo de personas que han elegido la fe en lugar del temor. Son ese grupo de personas que eligieron ser testigos de Cristo en lugar de apartarse. Son ese grupo de personas que, conforme dice la palabra, el mundo ni siquiera era digno de ellos. Y por eso hoy vamos a hablar del tema de los que el mundo rechazó, de los que el mundo no era digno. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 36. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 36. ¿Estamos allí en la cita, hermanos? Leo para ustedes la palabra de Dios. Dice así Hebreos 11 del 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no obtuvieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y como lo había dicho, quisiera compartir un poco acerca de esta labor misionera, acerca de este trabajo misionero que está en manos de la iglesia. Y quiero que visitemos algunos lugares de la Biblia, escuchemos algunas historias y podamos saber un poco más acerca de esta labor misionera. Es una labor muy bella, es una labor muy hermosa, una labor que necesita de nuestro apoyo en muchas áreas, de nuestro apoyo en muchas maneras. Tengo la oportunidad de conocer a varios misioneros, tengo la oportunidad de ser amigo de algunos hijos de misioneros y he podido ver cómo la mano de Dios y cómo la misericordia de Dios se ha manifestado a ellos. Y he también podido ser consciente de la grande necesidad que tiene esta labor de ser tenida más en cuenta por nosotros, la iglesia que tal vez no está formando parte de esa labor misionera. Hemos tomado algunos textos de la palabra de Dios que habla sobre aquellos que son conocidos como los héroes de la fe. Normalmente este capítulo 11 de Hebreos lo conocemos como el capítulo que habla de la fe, donde están todos los héroes de la fe, donde se nos comenta de aquellas cosas grandes que hicieron los hombres que decidieron creer en Dios y decidieron creerle a Dios. Son dos cosas importantes en estos personajes que aparecen en este capítulo 11. Y los he traído a este tema precisamente porque cada misionero es un héroe de la fe. Es una persona que se ha decidido a creerle a Dios tal vez un poco más de lo que los demás lo hacemos. Es una persona que ha decidido traspasar las barreras de aquellas cosas que le son imposibles. Un misionero es una persona que vive una vida en un ámbito tan sobrenatural muchas veces, hermano. Un misionero es un misionero que tiene que ejercitar la fe a tal punto que muchas veces él se alimenta día tras día solamente porque el día anterior estuvo creyendo que Dios podía proveer el alimento para el día siguiente. He escuchado testimonios de hermanos misioneros que no tenían en ese momento del almuerzo, de la cena, tal vez el alimento necesario, pero que en un acto de fe esos hermanos que hicieron, sacaron platos vacíos sobre sus mesas y oraron a Dios dando gracias por un alimento que no existía sobre sus platos. Y mientras oraban, a su puerta golpeaba a alguien y le decía: vea, hermano, vea, pastor, traigo alimentos para usted y su familia. Y esa noche, esa tarde, esa familia misionera podía comer. ¿Por qué? Porque un misionero es un héroe de la fe, una persona que va día tras día viviendo bajo un llamado que recibió y creyó por fe, y bajo un llamado que él cumple por fe. Él va a un lugar donde no hay una iglesia formada, donde no hay un grupo formado, creyendo una sola cosa: que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios tiene efecto, que la palabra de Dios tiene poder para cambiar al hombre, y que donde llega la palabra de Dios hay fruto. Por eso el hermano va, sale de su tierra, sale de su familia y comparte un mensaje de salvación con aquel que no lo conoce, con aquel que no lo tiene.
para que Dios haga la obra a través de la fe. Precisamente, la labor misionera no es fácil. La labor misionera requiere de esfuerzo, de sacrificio, de una entrega muy grande a la voluntad y al trabajo en la obra de Dios. La labor misionera de tipo transcultural, como es uno de los tipos de labor misionera, es una labor en la cual una persona cambia totalmente su modo de vida, cambia totalmente su costumbre, cambia totalmente su entorno. La labor misionera de tipo transcultural requiere aprender otros idiomas, requiere cambios de costumbres, requiere cambios de cultura, y esas son cosas bastante difíciles para nosotros. Somos formados toda la vida en determinados entornos que nos permiten tomar ciertas actitudes, nos acostumbramos a saludar de determinada manera, nos acostumbramos a hablar de determinada manera, a comer de determinada manera, y al cambiar esas cosas, pues entramos en un choque. Hay cosas que son muy sencillas para nosotros, pero que representan cambios demasiado grandes en otro lugar. Alguna vez hablando con un amigo hijo de misioneros en Argentina, él me comentaba que aquí en Colombia para nosotros es muy normal salir una mañana y encontrarnos con alguien y buenos días, así no lo conozcamos, es algo muy particular de nosotros. Él me decía que en Argentina eso no es normal, no es normal saludar a una persona. Él me decía que si él va por la calle en Argentina y alguien le dice buenos días, él le responde sí, buenos días, pero le pregunta, hey, ¿por qué me conoces? Y le decía, no lo conozco. Entonces, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me saludas? Porque para ellos no es normal darle un buenos días a un desconocido, darle un saludo a un desconocido. Para nosotros es algo muy común, y sobre todo en la parte rural de nuestro país es muy común que uno se levanta y va viendo a todas las personas, se les dice buenos días, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Es algo muy común para nosotros, pero en ese lugar que no es tan lejano de nosotros, sin embargo, no es tan común. Ahora imagínense el cambio con las personas que tienen que viajar de continente a continente, cuando ya hay una barrera en el idioma, cuando ya hay una barrera en la manera de comer, cuando hay una barrera en la manera de vestir, en la manera de hablar. Ahí hay cambios que pueden representar ciertas dificultades, y todo ese tipo de dificultades son las que enfrentan los misioneros en su campo, en su labor. Pero aún en medio de todo eso, de las dificultades y de las barreras que se puedan presentar, la labor misionera siempre ha hecho parte fundamental de la vida de la iglesia. Un cristianismo que no contempla o que no integra las misiones es un cristianismo incompleto, porque el cristianismo nace a partir de las misiones, y quiero que veamos eso a través de la palabra de Dios. El primer punto que quiero tratar en esta mañana es que el primer evangélico fue misionero. Primero vamos a Isaías. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. En Isaías capítulo 6, Isaías es un libro o el profeta Isaías es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el mensaje que él da a través de este libro hace muchas referencias a Jesucristo de manera simbólica, de manera profética. Hay cosas particulares también en el libro de Isaías. Por ejemplo, ¿usted sabe cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, ¿verdad? El libro de Isaías también tiene 66 libros y está dividido de cierta manera en 66 capítulos, y está dividido de cierta manera que proyecta el resto de la escritura. Por eso se habla de Isaías como un libro muy completo, es un libro muy maravilloso que vale la pena estudiar. Ahora, ¿por qué le digo que el primer evangélico fue misionero? En el capítulo 6 de Isaías se nos hace una ilustración de la situación que se presentaba en la tierra en el momento en el cual Jesucristo decidió venir a nosotros para morir por nosotros. Dice la palabra de Dios que había una reunión en ese momento en el reino de los cielos. Y en el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Y esa fue precisamente la participación y la acción de Jesús en el reino de los cielos, al ver que toda la tierra estaba sumida bajo el pecado, que estaba sumida bajo el mal. Dice la palabra de Dios que hubo tiempos en los cuales Dios estuvo mirando sobre la tierra a ver si encontrara un hombre justo, un hombre que hiciera bien, y no lo halló en ningún lugar. Toda la tierra estaba desviada, todos se habían corrompido, cada cual hacía mal a su prójimo, dice la palabra de Dios. Y en medio de esa situación, cuando ya todo el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre la tierra, Él pregunta: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Jesucristo responde: heme aquí, envíame a mí. Iba a ser un cambio, la primera misión transcultural de la historia. Una misión en la cual Jesús iba a salir del reino de los cielos, iba a salir del entorno de la vida del reino de los cielos, y iba a venir al entorno y a la vida de los hombres, a un mundo pecador, a un mundo sumido en oscuridad, a un mundo en manos del diablo. Pero Él iba a venir a transmitir un mensaje, a transmitir la predicación del evangelio del reino, a dar una noticia a todos los hombres: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase cada uno de ustedes. Otro punto que habla de eso, de que el primer evangélico fue misionero, lo vemos en Hechos capítulo 10 versículo 36 al 38. Aquí vemos el testimonio que dan los hombres que estuvieron con Jesús. En Hechos capítulo 10 versículo 36 al 38 dice así la palabra de Dios: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús caminaba por varios lugares de Oriente predicando el evangelio del reino a todos los que estaban en aquel lugar. Pero no solo eso, sino también dice que Jesús andaba haciendo bienes a todos y liberando a los oprimidos por el diablo. Y esa frase me deja ver que las misiones van acompañadas de dos cosas principalmente: una acción de bien humano y una acción de bien espiritual. Cuando los personajes que hacen la labor misionera van y realizan esa labor, muchas veces se encuentran con una fuerte necesidad en el lugar en el que ellos se encuentran. Es muy extraña la ocasión que un misionero llega a un lugar donde hay determinadas comodidades. No, por lo general ellos van a atender necesidades no solo espirituales, sino también aún necesidades materiales. Hay muchos lugares donde los misioneros llegan y encuentran personas que sí están dispuestas a recibir la palabra de Dios, pero esas personas tal vez no tienen lo necesario para alimentarse, no tienen lo necesario para subsistir, y el misionero empieza a trabajar y a realizar una labor no solo de parte espiritual, sino también en esa parte material, en esa parte humana, que también es necesaria y que no se puede descuidar. Hay algo más en estos textos que me llama la atención. Es la frase que dice: porque Dios estaba con él. Y esta frase es muy importante debido a que nosotros debemos tener siempre presente que lo que hacemos no es por la habilidad o el gran corazón o la gran valentía que tengamos. Cada trabajo misionero, cada ciudad alcanzada, cada alma que recibe a Cristo es resultado de una sola cosa: Dios está con nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, ninguna de estas cosas pudiera realizarse. Si Dios no estuviera con nosotros, ninguna de estas cosas se podría realizar en esta gran labor. Es porque Dios está con nosotros que el evangelio no ha sido detenido. Es porque Dios está con nosotros que el evangelio no ha sido estancado. Es porque Dios está con nosotros que, a pesar de que persiguen en muchos lugares, que a pesar de que persiguen y hacen daño en muchas naciones, el evangelio sigue avanzando y la palabra se sigue predicando, porque Dios está con nosotros. Y como Dios está con nosotros, no nos pueden detener, porque no ha habido hombre que pueda resistir a Dios y vencer. Amén. Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16 dice así la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay tres elementos importantes de los cuales quisiera
hablar, para avanzar y continuar con este mensaje. La obra misionera es una instrucción de parte de Jesús. Él les dijo: id por todo el mundo. Por eso es necesario que se realice y que se apoye esta labor. Esa labor se hace y se apoya y se impulsa de tres maneras que voy a mencionar a lo largo de esta enseñanza. Y vamos a la primera, Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 18. Dice la palabra de Dios así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Número 1, la obra misionera se hace con las manos de los que dan. La labor misionera se ve afectada bastante por el factor económico, debido a que cuando una persona se mueve de su lugar y llega a una parte donde nadie le conoce, donde nadie le puede ayudar, donde nadie le puede asesorar, entonces se pueden presentar algunas dificultades. El misionero, por el hecho de ser extranjero, muchas veces va a ser una persona a la cual le van a cobrar más, porque las personas que no tienen a Dios en su corazón tratan de sacar provecho de eso y dicen: ah, no, este es extranjero, hay que cobrarle más, hay que sacar ventaja de eso, hay que sacar provecho de eso. Muchas veces el misionero, a medida que va ingresando a un país en el cual no tenga la libertad de predicar y se vea descubierto, puede tener la necesidad de verse chantajeado por muchas personas que le dicen: si usted no me da tanto dinero, si usted no me da, no hace esto, no hace lo otro, no va a poder predicar, le voy a confiscar sus Biblias, le voy a quitar el material. Muchos de ellos tienen que llegar a un lugar, ya como no conocen a nadie, pues obviamente tendrán que alquilar, rentar un lugar, no solo para predicar la palabra, un lugar también para vivir. Tendrán que buscar medios para subsistir, para compartir la palabra. Cada tratado, cada libro, cada Biblia, eso requiere un costo, eso es una inversión de dinero que en ocasiones puede ser más grande o más pequeña, pero siempre representa un gasto. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que la obra misionera se hace con las manos de los que dan. Cada vez que usted da una ofrenda misionera, está apoyando y está impulsando el trabajo y la labor que hace una persona en otro lugar. Está permitiendo que otra persona predique el evangelio donde usted tal vez no puede ir. Está permitiendo que otra persona distribuya un mensaje, distribuya una palabra de Dios. Cada ofrenda misionera que se lleva a un fondo en el cual se comparte, se lleva a cada misionero que está fuera de su país, fuera de su nación. Es muy importante tener en cuenta eso. Tal vez en ocasiones decimos: no, el misionero fue y aleluya, qué bueno que está compartiendo la palabra de Dios. Pero él también tiene unas necesidades que es necesario tener en cuenta. Y cada vez que tengamos oportunidad, apoyemos esta labor, apoyemos este trabajo de los misioneros. Ellos enfrentan muchas necesidades, tal vez más de las que nosotros podemos imaginar. Porque bueno, en ocasiones tal vez una persona sale a cumplir un llamado de Dios dentro de su país, puede tener determinados familiares en determinados lugares y eso le puede ayudar, porque uno con la familia, uno le ayuda, que bueno, que tranquilo, no tiene dónde quedarse, duerma en mi casa, que no tiene que comer, venga, yo le comparto. Pero en un lugar donde nadie le conozca a uno, en un lugar donde nadie sepa quién es usted, nadie fácilmente va a abrir las puertas de su casa para decirle venga, duerma, o no va a compartir fácilmente sus alimentos. Por eso es importante tener en cuenta esta labor.
Ahora vamos a Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, versículos 11 al 15. Dice la palabra de Dios así: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La obra misionera, como punto número 2, se hace con los pies de los que van. Punto número 1, la obra misionera se hace con las manos de los que dan. Número 2, con los pies de los que van. Ciertamente Dios entrega dones, talentos, habilidades, ministerios a distintas personas para que los ejecuten en beneficio de su obra. Hay una realidad que no se puede ignorar, y es que algunos de entre nosotros no estaremos para siempre en una congregación como hermanos participantes, como colaboradores, como líderes o cosas por el estilo. Dios quiere usarnos a muchos de nosotros, y Dios puede usar a muchos de nosotros para traspasar fronteras y llevar la palabra de Dios. Dios puede formar de este lugar grandes personas con grandes ministerios que van a compartir la palabra de Dios en otros lugares. Ahora, también es muy importante que si usted siente que se despierta en su corazón una carga misionera, una carga por esta labor, pueda en oración presentar eso delante de Dios y permitir que Dios trate con usted, permitir que Dios le capacite. Prepárese en idiomas, infórmese sobre otras culturas, pero también si tiene la oportunidad, prepárese académicamente, porque en muchos lugares, por efecto político o de religión, no se puede entrar como cristiano. Pero usted si pudiera entrar como un profesional cristiano a ese lugar, sería algo que le abriría las puertas. Las persecuciones todavía no han pasado a la historia. Todavía hay lugares donde se persigue a los cristianos. Aún en nuestro país hay zonas bajo presión en los cuales se persigue y se hacen asesinado aún a pastores de esta obra del movimiento misionero mundial. Pero sin embargo, siempre hay que tener en cuenta esto: la obra misionera se hace con los pies de los que van. Si usted siente ese llamado, no se resista a ese llamado. Permita que Dios trate con su corazón, permita que Dios trate con su vida. Si Dios le llama a eso, Dios le respalda, Dios le sustenta, Dios le sostiene. Dice la palabra de Dios que Él no avergüenza, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y al principio les decía que un misionero es una persona que es un héroe de la fe, que participa de la fe para ejecutar su llamado. Si una persona tiene el llamado genuino de Dios, cree en ese llamado, no será avergonzado, porque la escritura dice: el que cree no será avergonzado. Ciertamente hay gente que debe ir, que debe moverse, que debe trasladarse de su lugar. Gente que debe moverse, como dice un autor, más allá de la comodidad cristiana. Hay gente que tiene que desplazarse, y es posible que algunos de nosotros estemos entre ese grupo de los que han de desplazarse conforme al llamado de Dios, conforme al propósito de Dios. Dios puede sembrar la carga, Dios puede poner la semilla. Lo importante es que permitamos que la presencia de Dios, que la voluntad de Dios ejecute su obra completa en nosotros. Vamos a Mateo 9, versículos 36 al 38. Este siguiente punto me llamó bastante la atención, porque me doy cuenta de que tal vez muchas veces nosotros oramos de la manera incorrecta. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Dice la palabra de Dios así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora vamos a Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Efesios 6, versículos 18 al 20. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Un elemento muy importante dentro de cada una de las actividades de la iglesia es la oración. Y la obra misionera no está aparte de esa influencia, de la influencia de la oración. Es labor de cada uno de nosotros llevar en oración delante de Dios la labor misionera. Y como lo decía, cuando estaba mirando estos textos me di cuenta de algo muy importante. Jesús y el apóstol Pablo nos invitan a hacer oración por la labor. Pablo pide oración por su labor. La escritura no indica una oración por las almas perdidas. La escritura indica una oración para que Dios respalde profundamente la labor del que está predicando a las almas perdidas. El apóstol decía: oren por mí para que Dios me dé la gracia, para que Dios me dé de nuevo, y la palabra entonces surja efecto. Y Jesucristo les decía: la mies es mucha, las almas están ahí. ¿Qué necesitan? Orar para que Dios envíe los siervos que van a ir por esas almas. Orar para que cada uno de los que Dios envíe vaya con un respaldo profundo de la presencia de Dios, vaya con un respaldo de la palabra, vaya acompañado de los dones de la palabra de Dios. Porque sabe que hay mucha gente que no cree por lo que escucha, pero hay gente que cree por los milagros que ha visto. Hay gente que dice: yo no creía nada de lo que dice esta palabra, pero estoy aquí en esta iglesia porque yo estaba a punto de morir y a mí me dijeron: Jesús lo puede sanar, y Jesús me sanó y hoy estoy aquí, y ahora veo que la palabra de Dios decía también que Él me podía sanar. Los que no creen por lo que oyen, creen por los milagros, y lo que importa es que crean en el Evangelio de Cristo y sean salvos y lleguen al reino de los cielos. De seguro nosotros, dentro de la obra general, dentro de la iglesia de Cristo, tendríamos más resultados si lográramos orar de la manera más enfocada. La Biblia nos enseña que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Es importante que pidamos bien. Digamos: Señor, envía obreros. Señor, respalda tu palabra en boca de los obreros, porque es así que se construye la tercera parte de la labor misionera. La primera parte con las manos de los que dan, la segunda parte con los pies de los que van, la tercera parte con las rodillas de los que oran. Justo como lo decíamos al comenzar, la labor misionera no es una tarea fácil, es una tarea que requiere sacrificio y esfuerzo. El misionero no viaja en plan de turista. El misionero viaja con un trabajo grande por hacer dentro de la obra de Dios. ¿Por qué arriesgan su vida? Es la pregunta. ¿Por qué dejar la familia? ¿Por qué dejar la nación? ¿Por qué cambiar su cultura? ¿Por qué creen conforme a lo que creyeron los héroes de la fe, que fiel es el que ha prometido respaldar el Evangelio de Dios? ¿Por qué ellos hacen lo que hacen? ¿Por qué realizan lo que realizan? ¿Por qué ellos actúan como actúan? Porque nosotros decimos: es que es algo muy difícil, es algo muy loco dejar todo lo que uno tiene e irse a comenzar de ceros en un lugar donde nadie le conoce, irse a un lugar donde nadie le aprecia, donde no hay nadie que esté dispuesto a extenderle la mano y ayudarle. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas 21. Y vamos a observar a partir de este momento una parte de la que tal vez a muchas personas no les gustaría conocer o no les gusta anotar o tener en cuenta. Porque, bueno, todos nosotros tenemos una inclinación por lo fácil, una inclinación por lo sencillo. Dice Lucas 21, versículos 12 al 19. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Estos textos nos muestran que lo que muchos pasarían, lo que muchos de los misioneros han enfrentado, lo que muchos de los misioneros han tenido que pasar. Muchos de los que predican el evangelio se han enfrentado a estas cosas que nos dice la palabra de Dios en estos textos. Y la pregunta de muchos, o la pregunta que me surge de estos textos, es por qué el misionero, conociendo lo que está aquí, sin embargo tiene esa llama dentro de su corazón, sin embargo tiene ese deseo y tiene ese amor dentro de su corazón para realizar esa labor. La palabra de Dios me hace ver que muchos de ellos iban a pasar dificultades, y hay muchos que realmente pasan bastantes dificultades de una manera muy terrible. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el propósito? Muchas personas dicen, pero si Dios es Dios de ellos, ¿por qué permite que les pase eso? ¿Por qué permite que les suceda esto? Hay una respuesta, la cual leímos y la cual pasamos allí en los textos. El versículo 13 que dice: esto os será ocasión para dar testimonio y para predicar de la verdad del evangelio. Quiero compartir con ustedes una pequeña historia que muestra acerca de esto. Es una historia que se desarrolla en el Imperio Romano, precisamente, y muestra cómo se cumple esa palabra de que cada sufrimiento o cada situación difícil se convierte en una oportunidad para dar testimonio de la gloria de Dios. Dice que en el Imperio Romano la historia se titula 40 hombres fieles. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio Romano en el año 320 después de Cristo, sin embargo, Licinio, que controlaba la mitad oriental del imperio, rompió lealtad con el occidente y continuó reprimiendo el cristianismo. Cuando Licinio exigió que cada soldado bajo su orden sacrificara a los dioses romanos, los 40 hombres cristianos de la Legión del Trueno se rehusaron. Su general Licías hizo que los azotaran, los desgarraran con garfios y después los encarcelaran encadenados. Cuando siguieron negándose a doblegarse y abandonar la adoración de Dios, ordenó que les quitaran la ropa y los dejaran en medio de un lago congelado hasta que cedieran. Un baño caliente estaba preparado para cualquiera que abandonara sus convicciones. Los hombres oraron juntos a fin de que su grupo no se dividiera. Sin embargo, cuando oscureció, uno de ellos no podía soportar más el frío y corrió al baño caliente. Uno de los guardias que había observado a los 40 soldados valientes cantarle a Cristo se enojó que uno se rindiera a las órdenes de Licías. Su enojo se convirtió en convicción y después su convicción se convirtió en fe. Se despojó de sus ropas y corrió sobre el lago congelado, cumpliendo la promesa de ser 40 soldados valientes por Cristo. Los 40 murieron juntos ese día. El que negó su fe por un baño caliente también murió. ¿Ve usted el ejemplo de estos hombres? Cuando el soldado que estaba encargado de custodiarlos, de observar lo que iba a pasar con ellos, se dio cuenta de que uno de ellos había renunciado, pero que sin embargo los otros seguían con una convicción firme en su fe, a pesar de todo lo que había pasado sobre ellos, dijo: lo que ellos están viviendo no tiene que ser falso, lo que ellos están viviendo, lo que ellos están diciendo que es real, por lo que ellos están arriesgando su vida, tiene que ser real. Y dijo: yo me tengo que unir a ellos, a eso que ellos están viviendo, yo me tengo que unir a ese Dios por el cual ellos están entregando su vida. Ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento les permitió a ellos ganarse a un soldado más para Cristo. Se convirtió en una oportunidad para dar testimonio de Dios. A través de los sufrimientos, los misioneros confirmaban y aún confirman delante de los hombres que el evangelio de Cristo es una verdad que no ha pasado y que no pasará. ¿Quién moriría por defender una mentira?
Los mártires han sellado su testimonio con su propia sangre. Ningún hombre estaría dispuesto a mentir por una mentira a menos de que estuviera seguro de poseer la verdad. Cada uno de nosotros ha recibido testimonio, ha estado seguro de poseer la verdad de Jesucristo revelada a través de la palabra de Dios. Y esos hombres misioneros, a pesar del sacrificio, a pesar de las cosas que tienen que enfrentar, van a distintos lugares a predicar la palabra de Dios, sabiendo que ellos poseen una verdad y que tienen que compartirla con las demás personas del mundo. Jesucristo reunió a 12 apóstoles, 12 apóstoles a los cuales les compartió una verdad. Hombres del vulgo, hombres que no eran demasiado preparados, hombres que no eran demasiado importantes, hombres que no tenían demasiadas capacidades, hombres que no eran lo que la sociedad hubiera esperado para empezar a transformar el mundo. La sociedad espera que venga una transformación de parte de sus presidentes, de parte de sus gobernadores, de parte de su ejército, de parte de sus intelectuales. Pero Dios escogió a otras personas. Escogió a personas comunes y corrientes de las cuales pocos tenían estudios. Digo pocos porque dentro del grupo de los apóstoles solo se destaca tal vez Marcos, que era contador, Lucas, médico, que ni siquiera era de los 12 apóstoles, sino que después se adherió al grupo de los seguidores de Cristo, y el apóstol Pablo, que tal vez fue el hombre más reconocido y más preparado académicamente. De resto, todas las personas eran personas del común, de las cuales se metían en comunión con Dios. Dios los ayudaba, Dios los dotaba de capacidades y empezaban a transformar su entorno. ¿Sabe algo? Se dice que del ministerio del apóstol Pablo, se dice que ese ministerio nació en reemplazo precisamente al ministerio que él, cuando era Saulo, destruyó. Se decía de Esteban que iba a ser el más grande de los apóstoles, un joven lleno del poder de Dios, un joven que tenía una capacidad tan importante para transmitir el mensaje de Dios, que las personas, cuando se enfrentaban al mensaje de él, sentían que su corazón ardía, sentía que su vida era realmente redargüida y golpeada por esa palabra, a tal punto que entonces fue muerto a manos de una turba enardecida. Esteban, el primer mártir de la iglesia, aquel que en su muerte se asemejó a Cristo, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado que están cometiendo. Hasta el último de sus momentos murió pidiendo por la salvación de las personas a las cuales él estaba predicando el evangelio. Él decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, permite que este sacrificio sea testimonio. Y fue testimonio, porque después de eso muchas personas siguieron creyendo al evangelio de Cristo. Ahora quiero mostrarles qué es lo que pasa con el testimonio de los apóstoles. ¿Qué sucedió con las vidas de los apóstoles? ¿Qué fue lo que ellos vivieron? ¿Qué los llevó a cumplir con el llamado, a pesar de que Jesucristo les había dicho: los van a perseguir, los van a acusar, los van a dañar? ¿Qué pasó? ¿Qué había dentro de los corazones de ellos? Veamos primero la historia de Pedro. Se cuenta de que Pedro, por causa del mensaje de él, muchas personas creyeron, y que a causa de esto el emperador lo mandó a encarcelar junto con Pablo. Pero ¿qué pasaba con Pedro y con Pablo? Ellos no desperdiciaban la oportunidad para predicar el evangelio, y entonces predicaban a los soldados que los tenían encarcelados, a tal punto que los soldados se convertían y muchas veces los hacían escapar de las cárceles. Se dice que para Pedro y para Pablo les soldaban los soldados continuamente, se los rotaban para que no tuvieran la oportunidad de hablar seguido con ellos, porque siempre que dejaban un soldado durante bastante tiempo, cedía ante el poder del evangelio en la boca de ellos. Pero ¿qué pasó entonces con ellos? Estaban encarcelados, y los soldados que creyeron al evangelio dijeron: ustedes no pueden estar presos, tienen que ser libres. Los hicieron escapar. Pero de Pedro se dice que mientras Pedro salía de la ciudad, vio en visión al Señor que entraba en aquella ciudad y le preguntó: Señor, ¿a qué vienes? El Señor le respondió: a ser crucificado de nuevo.
Entonces Pedro le responde: vuelvo para que me crucifiquen también contigo. Se dice que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo porque no consideraba que era digno de morir como su Señor. Pedro, después de aquella experiencia que tuvo de haber negado a Cristo y del llamado que Dios le hace después, en la que le dice: si me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, él le dice, él toma tal decisión en su corazón, toma tal convicción en su corazón, que cuando estaba escapando del martirio, porque en esa cárcel iba a ser condenado a muerte, cuando estaba escapando, ve en visión al Señor que le dice: vengo a ser crucificado de nuevo. Él dice: Señor, vengo a ser crucificado otra vez contigo. Va y muere. No niega su fe esta vez, la transmite una vez más para dar testimonio a sus captores de que él estaba allí por una verdad, por un Cristo por el cual él estaba dispuesto a dar la vida también. Ahora, ¿qué pasó con otros discípulos como Simón el Celote y Judas Tadeo? La historia nos dice de ellos que tras evangelizar en toda una provincia, Simón y Judas se presentaron en Tamir, y en cuanto llegaron, los habitantes de esa ciudad se arrojaron sobre ellos, los prendieron y los llevaron a un templo dedicado al sol. Acto seguido se presentó delante de ellos, de Judas y de Simón, un ángel del Señor, y les dijo: elegid entre estas dos cosas que queráis, o que toda esta gente muera ahora mismo, o vuestro propio martirio. Los apóstoles respondieron: la elección ya está hecha. Pedimos a un Dios misericordioso una doble merced, que conceda a esta ciudad la gracia de su conversión y que a nosotros nos conceda el honor de morir como mártires. A continuación, Simón y Judas rogaron a la multitud que guardara silencio, y cuando todos estaban callados, hablaron ellos y dijeron: para demostrarles que estos ídolos no son dioses y que en su interior hay demonios agazapados, vamos a mandar a los espíritus malos que salgan inmediatamente de las imágenes en que permanecen escondidos, y que cada uno destruya la imagen de la estatua en la que hasta ahora le han servido ustedes. Seguidamente de que los apóstoles dieron esa orden, dice la historia que en ese mismo momento, de las 2 estatuas que había en ese templo, salieron 2 demonios que se manifestaron en presencia de los que estaban allí reunidos para atacarlos, y destrozaron las imágenes de las cuales ellos habían salido, y rápidamente escaparon de ahí, dando voces y alaridos. Mientras la gente que estaba allí estaba muy impresionada por lo que acababa de ver, permanecía muda de asombro, entonces entraron unos pontífices paganos irritados y se arrojaron sobre uno y otro de los apóstoles y los despedazaron. En el preciso instante en el que Simón y Judas murieron, dice la historia que el cielo, que hasta entonces había estado muy claro y sereno, se tornó totalmente oscuro y se organizó una terrible tormenta que terminó por destruir ese templo pagano, y murieron todos aquellos sacerdotes paganos en aquella ocasión. Dios tomó venganza por la muerte de sus hijos. Pero veo una vez más y vuelvo al punto de la oración. Estos hombres tenían un respaldo tan importante en la palabra que ellos daban, y ese respaldo ocurría a causa del poder de Dios sobre ellos, pero también de las oraciones de un pueblo que estaba en otros lugares diciendo: Señor, respalda la palabra en boca de estos apóstoles. Ellos dijeron: vamos a demostrarles antes de morir que ustedes están adorando a dioses paganos, a dioses que realmente no son dioses, son demonios escondidos de esas imágenes. Y dieron la orden de que los demonios salieran de esas imágenes, y cuando salieron rompieron esas imágenes para dar testimonio de que no eran dioses, de que no tenían poder, sino que eran ídolos que estaban engañándoles a ellos. El apóstol Pablo murió decapitado en Roma, arrodillado en una plaza pública mientras oraba a Dios. Andrés fue azotado y luego crucificado. Los verdugos no lo clavaron para que no muriera pronto y su sufrimiento fuera más prolongado. Jacobo fue degollado por no negar la fe en Jesucristo.
Se dice que mientras caminaba hacia donde sería degollado, un paralítico alzó la voz pidiendo ayuda. Y entonces el apóstol le dijo: en nombre de Jesucristo, cuya fe he predicado y defiendo, y por su causa voy a ser decapitado, te ordeno que te levantes del suelo completamente curado y bendigas al Señor. Y el paralítico se levantó sintiéndose repentina y totalmente sano, y prorrumpió en acciones de gracias al Señor. Santiago, el que era hermano de Jesús, predicando, se vio frente a una multitud enojada que le lanzó desde la parte alta del templo de Jerusalén. Pero cuando vieron que él no murió por causa de la caída, lo apedrearon entonces hasta la muerte. Bartolomé, se cuenta de él que murió por causa de predicar el evangelio a un hermano del rey. El rey le dijo: tú has hecho a mi hermano renegar de mis dioses, ahora yo te haré renegar del tuyo. Bartolomé le respondió: si consigues maniatar a mi Dios, te aseguro que adoraré el tuyo, pero si no lo consigues, continuaré destruyendo las estatuas de tus falsas divinidades. Entonces el rey mandó a que le golpearan y le desollaran vivo. Santiago, el hijo de Alfeo, y Felipe también murieron crucificados. Mateo murió atravesado por una espada y Tomás atravesado por una lanza. Juan murió de muerte natural después de vivir años el exilio en la isla de Patmos. De los apóstoles, ellos y de nuestros hermanos, muchos han muerto por llevar la palabra del evangelio, por anunciar la verdad a toda criatura, como dice la palabra. Pero hay algo que me impacta mucho, y es que un hombre, uno de los tantos misioneros, de los tantos mártires, dijo una cosa muy grande: si nos matan, entonces nos multiplicamos, porque la sangre de los mártires es semilla de cristianos. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios permite que pasen todas las cosas que suceden dentro de la labor misionera, dentro de cada misionero? Volvamos a Hebreos 11, 36 al 40, en el que dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y esa frase es lo particular: para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos sufrieron eso. Dios más que nadie sabe que caminar en pos de Él es algo que en ocasiones se hace difícil. Dios más que nadie sabe que obedecer su palabra es algo difícil. Dios más que nadie sabe que obedecer su llamado es algo difícil, pero dejó todos estos testimonios para que nosotros formemos parte de ese trabajo también, para que comprendamos, como dice la palabra, que no estamos sufriendo solos, sino que todos los padecimientos los sufren los hermanos en todo el mundo, como decía el apóstol Pedro en su carta: estad pacientes, orad sabiendo que todas vuestras aflicciones también las sufren vuestros hermanos en todo el mundo. Todos nosotros que conocemos los testimonios de estos hombres que se han entregado, que tenemos conciencia de que hay hombres que se siguen entregando, que se siguen esforzando por cumplir el llamado y el propósito de Dios, tenemos que formar parte de este trabajo, sea con las manos de los que dan, con los pies de los que van o con las rodillas de los que oran. Todos debemos formar parte de esta obra, porque hay algo que todos deben saber en la tierra, en esta generación. Todos deben saber que lo que no conquistaron los anteriores lo conquistaremos nosotros, y lo que no conquistemos nosotros lo conquistarán los que vengan después de nosotros. Pero hay algo que sí va a pasar, y es que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Esa es la razón por la cual las misiones no se acaban. Esa es la razón por la cual el evangelio no se detiene, porque la tierra tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, y nosotros nos vamos a encargar de que esta tierra conozca y proclame el evangelio de Cristo, porque lo que la palabra dice
que es real. Jesucristo vino para morir por nosotros, perdonar nuestros pecados y hacernos un camino hacia el reino de los cielos. Estén de pie por favor conmigo en esta mañana. Y vamos a orar a Dios, primeramente para que bendiga, apoye el trabajo misionero, la labor misionera que se está realizando en muchos lugares del mundo. Que Él obre en cada familia, que Él obre en cada predicador, en cada lugar, en cada nación del mundo. Que permita que las puertas continúen abiertas, que permita que el evangelio siga siendo predicado. Y también pedimos a Dios para que levante de este lugar unas personas con ese llamado, con esa carga, personas que tengan esa carga, sea para dar, para orar o para ir también. Que Dios derrame esos ministerios, que Dios ponga esos dones en este lugar. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que ha venido a nosotros. Padre, gracias por estas historias, Señor, que me llenan de fe, me llenan de convicción, Señor. Me hacen saber una vez más, Señor, que tu palabra es la verdad, Señor. Que en tu palabra, Señor, que tu evangelio no solo vale la pena, sino que vale la vida, Señor. Dios amado, te doy las gracias por cada uno de aquellos, Señor, que predicó tu palabra, Señor, hasta el cansancio, hasta la muerte, Señor. Por cada uno de ellos que se resistió, Dios eterno, a quedarse callado, Señor. Por cada uno de los que decidió, Señor, compartir, Señor, del cielo del evangelio. Por cada uno de los que decidió dejar, Señor, de gastar un poco en sí mismo y gastar un poco en tu obra, Señor, invertir un poco en tu obra. Te doy gracias, Dios amado, por cada uno de los mártires de esta obra, por cada uno de los mártires de tu iglesia, Señor. Padre, gracias porque a través de ellos el evangelio ha sido predicado, ha sido esparcido, y hoy yo puedo estar aquí orando ante ti, Señor, pidiendo, Padre, por esta gran labor, Señor. Yo quiero rogar, Dios del cielo, en esta hora, que tú bendigas, que tú impactes, Señor, que tú, Padre del cielo, respaldes con poder, Señor, la palabra predicada en la boca de cada uno de tus siervos, en la boca de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, mira, Señor, cada labor y cada trabajo que se realiza, Señor. Yo ruego, Padre, para que la palabra que es predicada, Señor, sea acompañada con señales, con dones, con milagros, Dios eterno. Padre, que la tierra tenga que reconocer, Señor, que hay un Dios vivo predicado a través del evangelio de Jesucristo, Señor. Yo ruego, Padre, para que en esta hora, Señor, cada misionero, Señor, cada uno de los que está realizando la labor, Señor, reciba ese respaldo, reciba esas fuerzas, reciba ese apoyo, reciba esa ayuda, Dios del cielo. Cada uno de los que predica tal vez desde la clandestinidad, Señor, que no puede abiertamente reunirse, Señor, yo pido, Padre, que le ayude, Señor, en esa labor, Señor. Mira, Padre, las necesidades que tienen ellos, las necesidades que tienen sus familias. Yo te pido, por favor, Señor, que tengas misericordia. Yo te pido, por favor, que intervengas. Te pido, por favor, que te muevas, Señor, que permitas que ellos cada día vean tu gloria más y más, Señor, que tu palabra cada día sea más respaldada en boca de ellos, Señor, y que nunca nada ni nadie los pueda detener, nada ni nadie los pueda estancar, Señor. También, Padre bendito, quiero rogar en esta hora para que formes en este lugar, Señor, de esos ministerios, Dios amado. Padre, solo tú conoces quién tiene el corazón, Señor, que pueda servirte y que pueda agradarte, Señor, en esa área. Yo pido, Dios amado, que por favor pongas y avives la llama, Señor, por tu obra, Señor. Padre, levanta de este lugar misioneros, levanta de este lugar misioneros, desarrolla ministerios en este lugar, Padre. Permite, Dios amado, que haya una carga, Señor, carga en las manos de los que van a dar, Señor, carga, Señor, del cielo en las rodillas de los que van a orar, Señor, pero también, Señor, esa carga en los pies de los que van a ir, ese llamado ferviente, Señor, ese fuego dentro del corazón, Señor. Padre, para ti no hay nada imposible, Señor, y aunque seamos una congregación pequeña, Dios amado, para ti no es cosa difícil formar de este lugar ministerios grandes que van a compartir tu palabra, que van a
impartir, Señor, bendición a las naciones en tu nombre, Señor. Da capacidades, Señor. Padre, da carga, da talento, Señor. Da a cada uno, Señor, las herramientas para difundir y para predicar el evangelio de Cristo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.